Cartas sobre la mesa, hora de ponerlas aquí encima. Hablar sobre diversos temas, sin tapujos, sin censuras y por supuesto de la manera que a usted le gusta, con gente que además sabe de la temática. Tengo el gusto esta noche de hablar sobre el tema de las estructuras de racismo todavía existentes en el país. Para ello tengo dos invitados de lujo. Está con nosotros Celeste Ricaldi, que es panelista ya de Cartas sobre la Mesa. Celeste, qué gusto, buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes y sobre todo reencontrarme con la teleaudiencia. Tengo el agrado de presentar a un profesor mío en una maestría de interculturalidad que fue muy, pero muy apreciada. Él es politólogo, docente, investigador. Creo que es alguien muy importante, representante de los intelectuales aymaras. Martín Calizay está conmigo. Martín, qué gusto, de verdad, un privilegio. Buenas noches, hermano Marcelo, igualmente a Celeste. Muchas gracias por la invitación y dispuesto a conversar con ustedes. Con la dispensa de Celeste. Quiero preguntarte algo, Martín. Se han hecho muchísimos esfuerzos, indudablemente, desde el ámbito normativo. Creo que en el educativo no tanto, en el ámbito discursivo, hartísimos, para tratar de disminuir, para poder establecer criterios que vayan a atenuar el racismo en Bolivia. Pero en el último tiempo, y creo que desde 2019, fundamentalmente, y en adelante, el racismo está como que creciendo, volviendo a florecer, volviendo a ser una expresión, yo diría, importantísima de la sociedad. ¿Por qué? Esto tiene estructuras muy fuertes dentro de nuestros territorios y fundamentalmente tiene un momento fundacional. Ese momento fundacional es precisamente los fines del siglo XV y principios del XVI, cuando Europa se expande sobre el Atlántico y se encuentra con un territorio que nunca lo habían imaginado, al que le pusieron como nombre como Indias Occidentales, pero que nosotros lo llamamos Abya Yala. Entonces, a partir de ese momento fundacional, cuando el otro europeo se encuentra con nosotros, entonces viene una caracterización del indio, así llamado por entonces, y también hasta nuestros días. Entonces, es poner en duda la humanidad del habitante de este continente. El darwinismo social típico, para ver si eran seres humanos o no eran seres humanos. Eso ya posteriormente en el siglo XIX, en la República, en el XIX, cuando ya se estructura un racismo incluso científico. Claro. Pero este racismo inicial del siglo XVI es un racismo teológico. ¿Por qué el racismo teológico? Porque se duda de la existencia o no del habitante de acá como ser humano que tiene alma o no. Entonces fue un debate muy importante que se inicia y que desemboca en Valladolid precisamente en 1550, cuando las dos testas más grandes de Europa se enfrentan en un debate, como son Gines de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. El primero abogando porque se esclaviza a los indios, porque eso les iba a traer un bienestar, les iba a llevar a la civilización, y el segundo, Bartolomé de las Casas, haciendo una defensa del indio, pero no por eso también con una visión colonial. Claro, la idea era si tenían alma o no tenían alma. Bartolomé de las Casas decía, bueno, son una cosa rara, pero tienen alma más o menos, ¿no? Esa era la apología. Pero vuelvo a la pregunta, Celeste. Se han hecho muchos esfuerzos, demasiados esfuerzos en este último tiempo, y uno parecía que sí, las estructuras raciales. No estamos pensando ingenuamente en que el racismo va a desaparecer. Por favor, todos los países tienen niveles de racismo en el mundo. Pero ¿por qué han fracasado? ¿Y por qué de alguna manera el racismo vuelve a tener una efervescencia que creíamos que se había olvidado? Yo concuerdo totalmente. Creo que para entender el racismo de ahora hay que saber de dónde viene, ¿no? Y vamos a volver al momento de la colonización, ¿no? Entonces, hay una poscolonización y todo eso nos hace probablemente haber construido una historia que no ha olvidado y que además hay una estructura estatal construida a través de todo esto, ¿no?
Y de alguna manera que el Estado sea el que asuma la tarea de generar leyes para otorgar derechos y todo eso, creo que ahí está el error, ¿no? Y es por eso que se plantea ahora, hoy en día, más bien otro tipo de revoluciones que pueden luchar contra el racismo, que es la descolonización, por ejemplo, ¿no? Que no es una tarea estatal, repito, creo que es el error de dar esta tan paternalista del Estado de conceder leyes para proteger, no funcionan, porque en realidad tiene que ser una lucha más bien más colectiva, desde el apropiarnos de nuestras identidades y más bien también empezar a cuestionar al Estado, ¿no? Ve que también políticamente es un generador de... Bueno, qué fregado soy, voy a empezar a tirar las monedas y hacer las preguntas duras y difíciles. A ver, hay dos factores en los últimos años, más allá de la explicación histórica, que los dos tienen absoluta razón, que podrían también ser causales de ciertos elementos de mantención e incremento del racismo hoy en nuestros días. El primero, a ver, cuando vinieron los españoles hicieron un epistemicidio, ¿no? Es decir, destrozaron, trataron de aniquilar toda posibilidad de cultura, conocimiento, etcétera, etcétera, de nuestros pueblos indígenas originarios, ¿no? Es cierto. Pero la reacción, Martín, ¿no habrá sido casi la misma? Un intento de epistemicidio a todo lo que es occidental, a todo lo que es europeo, a todo lo que viene de fuera. Es decir, no hubieron sectores radicales que dijeron no, nada de lo blanco, nada de lo europeo, no vale la pena. Y el segundo elemento, que el proceso, en algunos casos, este proceso de descolonización que tú llamas, ¿no fue acaso conducido también por indígenas, pero que tenían el chip de blancos? Es decir, teníamos indígenas en forma, en físico, pero con una mente colonial, tal como la de Pizarro probablemente. Lanzo esas dos preguntas. Es interesante eso, porque también eso tiene una explicación en hechos bien concretos. Por ejemplo, cuando el colonizador se estableció en ese territorio, hubo un intento fundamentalmente de algunos padres de la Iglesia de poder compartir el conocimiento occidental con los indios de acá. Y también en eso hay que destacar, digamos, de que la posibilidad que tuvieron los hijos de caciques, ¿no?, de asistir a colegios. Había en la colonia colegios especiales para hijos de caciques. Pero resulta que estos hijos de caciques eran los que se convertían en seres humanos universales. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad de comprender su propia cultura, pero al mismo tiempo tenían la capacidad de comprender la cultura del otro. Y entonces estos hijos de caciques tenían la capacidad incluso de aprender latín y de hacer críticas a sus propios profesores acerca de las enseñanzas que les daba. Pero este hecho originó el celo precisamente de los colonizadores. Ellos mismos dijeron que se les estaba dando herramientas, armas a los indígenas para que luego se puedan ir contra ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que nos está demostrando? Nuestras sociedades siempre tuvieron la capacidad de ir absorbiendo lo mejor de otras culturas. Por eso Tiwanaku también se ha extendido hasta Colombia y por eso también el Tahuantinsuyo se extendió. ¿Por qué? Porque tuvo precisamente la capacidad de ir. Pero esa es una visión absolutamente positiva. Es decir, claro, yo aprendo la universalidad o la pluriversidad, si tú quieres, que es un término mejor utilizado, la pluriversidad. Conozco la ciencia occidental, conozco el mundo occidental, conozco el mundo aymara, conozco la ciencia aymara, porque vamos a hablar de ciencia. Yo creo como tú, indudablemente, que podemos hablar de ciencia aymara. Pero no es eso compartido por todos los sectores. Hay sectores que han tratado de decir hay que aniquilar todo lo blanco, que hay que aniquilar toda la enseñanza blanca. ¿Y ese no es un racismo a la inversa? Claro, somos seres humanos, ¿verdad? Hay sectores indianistas, por ejemplo, que tienen ese pensamiento, pero ¿en qué pueblo no lo hay? ¿Por qué hoy existen en Europa grupos nazis, neonazis, que tienen esa particularidad? O sea, todo pueblo tiene espacios, tiene grupos de que van tomando ciertas posiciones. Pero históricamente, si tomamos en cuenta el desarrollo de estas civilizaciones, nos vamos a dar cuenta que tuvieron la capacidad de ampliar sus horizontes de conocimiento. Por eso precisamente el Tahuantinsuyo fue grande y por eso precisamente hubo un elemento central que es
aprender lo demás, pero sin olvidar nuestro tronco de procedencia. La interculturalidad es sinónimo de desarrollo. Vamos a Estados Unidos, vamos a países europeos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? El conocimiento de diferentes culturas. Te voy a hacer la segunda de los profesionales. Pese al avance, etcétera, sigue habiendo un apartheid, es decir, una especie de todavía exclusión a los profesionales aymaras, indígenas originarios. Voy a responder una cosa primero. Te quiero interpelar, Marcelo, por lo que has dicho sobre el racismo a la inversa. Creo que es un término que estamos utilizando para tal vez describir, sobre todo aquí en el país, que ha habido un grupo, o sea, que los indígenas han llegado por primera vez al poder y probablemente los que han tenido el dominio del poder político eternamente se han sentido excluidos y que, bueno, que es una situación muy diferente, ¿no? Porque el racismo tiene que ver precisamente con una construcción estructural de exclusión, que tiene que ver con la esclavitud, tiene que ver con el genocidio y que en realidad tiene que ver además con un color de piel, ¿no? O sea, no vamos a negar que hay un privilegio blanco que persiste, por más de que hayamos tenido un presidente que ha cambiado, ¿no? Ahora, yo creo que nos estamos queriendo dirigir también un poquito a lo que ha pasado en el 2019 y quiero hablar un poco al respecto. Siendo que en el momento, después de la revolución del 52, donde ha habido, digamos, unos primeros levantamientos, etcétera, no había habido todavía la representación total de los indígenas en el poder, ¿no? Y viene luego el Estado plurinacional. El Estado plurinacional nos está presentando nacionalidades. Y cuando nos presenta estas nacionalidades, luego viene un censo en un 2001, el 2011, si no me equivoco, donde te preguntan a ti, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿No? Y de pronto hay unos montones que decimos, no sé, bueno, mis abuelos hablaron aymara, pero yo ahorita ya qué soy. Y encima había la opción de ninguno, ¿no? Entonces hemos empezado a existir los ningunos. Y eso probablemente en un contexto ha generado pues lo que ha venido después del 2019, ¿no? De que no me siento representada. Por otra parte hay otros sectores que más bien por el mismo racismo quieren deshacerse de cierto tipo de raíces, es decir, me voy a ir a la zona sur, voy a pagar colegios particulares, nos vamos a blanquear más y en esa parte de nuestro blanqueamiento para la sobrevivencia también hemos empezado a generar otro tipo de resentimientos, ¿no? Y decir, no quiero esto porque eso es lo que me han traído los indígenas en el poder, ¿no? A ver, voy a seguir haciendo preguntas duras. A ver, y vamos directamente a la yugular. El MAS, el instrumento por la soberanía de los pueblos, indiscutiblemente en los últimos años, ya más de una década, ha tenido como bandera indiscutiblemente la descolonización y otros elementos importantes. Pero en los hechos el MAS no ha reproducido ciertos elementos de la colonialidad misma. Me pregunto cuando uno mira, por ejemplo, la justicia, ¿no? Claro. Y si alguien quiere ver cómo era el mundo colonial y quiere mirar la justicia, se da cuenta exactamente que no ha cambiado nada, o ha cambiado muy poco, ¿verdad? El aparato estatal. Claro, y la burocracia del aparato estatal, el masismo estatal, ¿verdad? Ha reproducido las lógicas de dominación colonial. ¿Qué opinan ustedes? Eso un poco me lleva también a la última parte de tu anterior intervención cuando decías que no se ha cambiado el chip. Si nosotros nos damos cuenta, son varios años, son siglos de dominación colonial. Y esa dominación colonial se ha ido permeando de a poco en las poblaciones indígenas. Es más, a través de políticas como la participación popular, por ejemplo, se ha llevado a las comunidades políticas de carácter modernizante que han, en vez de ir fortaleciendo la comunidad o el ayllu o la tenta en el oriente, lo que ha hecho es, digamos, cambiar ese poco de reserva de chip comunitarista que existía, y a partir de eso se ha ido asentando con más fuerza el pensamiento moderno de la colonialidad. Entonces, cuando tú decías, ha hinchado, sí, el 2000 hemos tenido un proceso de cambio, ha existido un impulso del pueblo, pero lamentablemente nuestros líderes de entonces
no habían cambiado el chip. O sea, en su mentalidad seguía la política colonial, la política modernizante, y los propios ministros se habían formado en las universidades occidentales. Y tú sabes mejor que nadie que ahí en la universidad no se da pues política anticolonial ni... Claro. Entonces... Se están haciendo intentos, hemos tenido una maestría donde precisamente hemos tratado de hacerlo, fue así el coordinador. Pero claro, la lógica es igual que la de Fanon, ¿no? Lo que Fanon decía, hey, negros, maten el blanco que tienen en el cerebro, ¿no? Más o menos que esa es la lógica. Rapidísimo, racismo, despatriarcalización. ¿Cómo andamos con eso? Una cosa va de la otra. No se puede hablar de descolonización sin despatriarcalización. Son palabras que han nacido del colectivo Mujeres Creando y que creo que además son las tesistas, ¿no? de esta teoría que además ha entrado a la Constitución política. Y bueno, tiene que ver con lo que te decía al principio, ¿no? O sea, se le está delegando, o el Estado está asumiendo, se está apropiando de discursos que probablemente están despolitizando movimientos que realmente han iniciado esto, ¿no? Puede ser el caso del movimiento feminista que lleva la bandera de la despatriarcalización, pero de pronto el Estado se lo agarra y dice es mi bandera política, pero que además no cambian las formas y además despolitiza un término que probablemente podría ser mucho más trabajado, ¿no? Y que además están totalmente vinculados. Quiero cerrar este espacio con Martín haciéndote dos preguntas, una inducida además a una invitación que tienes. ¿Dónde están los profesionales aymaras hoy día? ¿Dónde están los profesionales indígenas? Alguien diría invisibilizados. Si tú ves el gabinete, muy pocos profesionales aymaras. Los que están ahí parecen más una cuota folclórica, con todo respeto. Es decir, están ahí por su condición, pero no les ves ninguna capacidad de manejo profesional, de conocimiento de políticas públicas, de transformación. ¿Dónde están? ¿Y dónde van a estar? Y ahí te doy espacio para que hagas la invitación. Muy bien, entonces acá tenemos que tomar en cuenta que la nación aymara no es una nación homogénea. Al interior de la nación aymara existen personas que tienen un pensamiento marxista, hay aymaras marxistas, hay indianistas, hay cataristas, hay liberales también, hay radicales, indianistas, etcétera. O sea, es homogéneo. Ahora, igual en aspecto de los profesionales, hay profesionales que apuestan por un Estado liberal y están haciendo esfuerzos por eso, y también hay los otros tipos de profesionales que apuestan por un proceso donde realmente todos podamos vivir en condiciones iguales. Entonces, ya yendo a esto de la invitación, estamos precisamente desarrollando el segundo encuentro de intelectuales de la nación aymara, que se va a desarrollar los días 16, 17, 18 de junio en la Universidad Pública del Alto. Entonces ahí queremos, no es un evento partidario, es bien importante recalcar esto, sino es un evento donde los aymaras de distinta formación vengan y traigan sus argumentos, eso es lo central, sus argumentos para poder ahí debatir, discutir y preparar un horizonte de vida, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, la revolución del 52 que ha sido que ha preparado desde la conclusión de la guerra del Chaco, 30 años se ha discutido, y entonces el horizonte del Estado plurinacional de vivir bien en una década y más no ha producido todavía intelectuales que puedan actuar con su propio horizonte de vida. Y entonces este encuentro de intelectuales aymar tiene precisamente esa perspectiva. Como se dice en el mundo y como me has enseñado, como se dice, ojalá nos vaya bien, ¿no? Ojalá nos vaya bien y ojalá se visibilicen. Gracias. Y que no queden como un elemento folclórico en las estructuras de poder político, Martín. Ojalá que no, ojalá que no. Omar Gómez y Alexandra.